Hola, bienvenido, José Luis Jancedes. Es un placerazo tenerte aquí como invitado en Los Pasos del Camino. Es un placer conocerte también. Y antes de empezarmos, un gran abrazo y las más sinceras gracias por me ayudar con esto. Um, si quieres podemos empezar. ¿Podemos? Cuando quieras, Venga. encantado. Mira, ¿nos puedes decir cómo empezó tu historia en el Camino de Santiago? Bueno, pues la verdad que ya hace muchos años, más de 30 años, y bueno, pues fue, digamos, una... Decimos los que manejamos filosofías orientales que decimos que no hay casualidades, sino causalidades. Fue con motivo, yo era presidente de una asociación cultural en mi pueblo, y se organizaron unas jornadas en torno al Camino de Santiago. Estamos hablando de finales de los años 80. Para mí era un tema totalmente desconocido, sobre todo en el Camino del Norte. Entonces la organizaban estas jornadas la Diputación Provincial de Lugo. Nos anotamos 3 personas de mi asociación a las conferencias y a raíz de esas conferencias se organizó pues una marcha, por llamarle de alguna manera, que organizaba la Diputación para recorrer ese camino que le llamaban Camino de Santiago, Camino Norte. Bueno, aquello parecía una marcha militar, y aquí íbamos con camiones, con intendencia, nos montaban camas, bueno, aquello era una locura, pero como las diputaciones en España, en Galicia, están regidas a nivel provincial, cuando llegaron al límite de la provincia de Lugo y de La Coruña, pues dijeron que allí se acababa todo. Estamos hablando de la Cova da Serpe, en la zona entre Friol y Sobrado dos Monches, el límite de la provincia de La Coruña y de Lugo. Muy bien, había una invitación, una comida de despedida en Lugo, y allí con otro compañero, muy conocido en los caminos, que se llama Antón Pombo, y ¿Cómo no? que tiene escrito muchas guías. Nosotros éramos los dos un poco más locos de esa expedición de 100 personas, contactamos con un monje de Sobrado, que estaban también asistiendo a estas jornadas, y hablando con él nos dijo que si queríamos seguir, que nos acogía en su monasterio, que nos llevaba, venía con unas mujeres de Navarra, él era de Navarro, el padre Santi, que después marchó para Roma, nombrado general de la orden cisterciense, y allí fuimos, nos dejaron en el límite donde habíamos parado, y cuando llegamos a Sobrado, pues nos alojó en el monasterio. Nos enteramos más tarde que nos dio su cena, la que le tocaba a él, y nos comentó que había la costumbre, yo era la primera vez que estaba en un monasterio, en el plan de hospedarme, de que había una costumbre, que se llama la liturgia de las horas, de al final del día de reunirse, lo que le llaman completas, en torno a una capilla, y allí fuimos. Y a mí me pasaron cosas muy raras allí en aquella capilla, se llama un despertar, y unas cosas energéticas muy especiales, y yo quedé totalmente, pues no sé, pues como una especie de pequeño éxtasis, pero sorprendido, ¿no? Y al día siguiente, cuando íbamos ya en dirección Santiago, me decían las mujeres que nos llevaron, hombre, qué bien íbamos nosotros. Y yo decía, yo qué bien me quedaba aquí en este monasterio para saber lo que es esto y qué me ha pasado aquí. Bueno, ese fue mi primer contacto con el camino. Desde allí, Antón y yo ya en un tramo corto, en 2 etapas, pues llegamos a Santiago. No había marcas entonces en los caminos, ni había nada. Y ahí llegamos preguntando por carreteras y demás. La gente decía que había coches, como íbamos andando a Santiago, habiendo coches y carreteras. Y bueno, pues allí llegamos, ya digo, en finales de los años 80. Fue mi primer contacto con el camino y mi primera experiencia que me marcó en el monasterio de los Sobrado de los Monjes, que para mí en el Camino del Norte, igual que los otros monasterios, que hay uno en cada comunidad autónoma, uno en Cenarruza en el País Vasco, otro en Cóbreces en Cantabria, otro en Valdedio en Asturias y este de Sobrado en Galicia del Cister. Pues para mí son los focos de espiritualidad del camino, y realmente pues yo en Sobrado después he estado en distintas reuniones de grupos del camino, de asociaciones. Fue mi vinculación a después estar profundizando a través de una asociación. Fue, ya digo, mi contacto con el camino, como San Pablo cuando se cayó del caballo.
Pues lo mío fue el llegar al Sobrado de los Monjes y tener una serie de experiencias que después sí supe un poco lo que significaba todo eso, pues en esa primera contacto con el Camino del Norte. Y mira, ¿por qué que te gustan tanto el camino y te has aficionado mucho a él? Bueno, pues a raíz de esos primeros contactos, pues también me entró la curiosidad de saber la historia del camino, qué era eso del Camino de Santiago. Y entonces yo ya presidí una asociación cultural. Esta asociación la abrimos y le cambiamos el nombre a raíz de un proyecto que fuimos, que se llamaba Abriendo Camino, y era abrir el camino desde Francia, en el País Vasco, que estaba cortado el camino, bueno, por los problemas que había en esa comunidad de terrorismo, etcétera, etcétera, y para poder englobar más gente dentro de la asociación. Mi asociación abarca dos comarcas, el Paso del Camino, ahora mismo estoy en Ribadeo, tenemos aquí directivos delegados, abarca desde lo que es la entrada del camino en Galicia, por durante todo el trayecto hasta el final de la provincia de Lugo. Tenemos nuestro último directivo en la zona de Guitiriz-Friol. Y entonces, a través de ese contacto con las asociaciones, yo pertenezco a una agrupación del Camino del Norte. Ahora hace un ratito estaba hablando con otro personaje del camino, seguramente el personaje más conocido en España en los caminos de Santiago, que es compañero mío de la agrupación, que se llama Ernesto Bustio, que rige un camino que se llama el Abuelo Peuto, en la zona de Cantabria, en Güemes. Y ya digo, a través de la asociación hemos ido abriendo, son 20 asociaciones y una agrupación del Camino del Norte, también somos 14 asociaciones y una federación gallega a la que pertenezco y que impulsé también, y pues por eso poco a poco es como un virus, pero de Sí. los buenos, como una pequeña droga que te va contagiando, vas conociendo gente, te vas metiendo en proyectos. Este año hemos con COVID y todo metido lleno de proyectos, y por eso es una que te va sorriendo, ¿no? Mira, Siempre sí. como asociación, yo siempre he hecho, realmente no soy un peregrino, he caminado mucho, pero a tramos, no tengo tiempo para poder hacer un camino entero por muchos días, pero sí a tramos he recorrido el Camino Norte desde Francia varias veces, a tramos, y no solamente en un sentido, sino también un sentido de vuelta, ya que hemos marcado un camino, que fue una novedad, un camino de vuelta desde Santiago hasta Oviedo. El que va al Santiago y no visita El Salvador, visita al criado y deja al Señor. Ese fue otro proyecto pues muy ilusionante, que después fuimos con un premio a través de ese proyecto a Roma, a recorrer también la vía francígena. Ya ves que el camino da para mucho. Mira, ahora hablando de la asociación, ¿cuál es la importancia, en tu opinión, del asociativismo jacobeo para el camino? ¿Cuál es su importancia? Pues yo creo que es fundamental. Si no hubiera habido asociaciones, el camino no se hubiera impulsado. Las instituciones, lógicamente, rigen el camino. Nosotros a veces colaboramos, a veces estamos en polémica con ellos, pero las asociaciones son los de a pie, los que estamos en contacto con el camino, con los peregrinos, lo que los acogemos. Ahora me llamaba Ernesto, se contactaba conmigo precisamente porque vienen 3 chicas francesas desde San Michel haciendo el camino para acogerlas en mi casa, en una pequeña casa rural, la finca El Remanso. Los albergues ahora en este momento están cerradas. Ellas vienen peregrinando desde San Michel, ya llevan varios meses caminando, y entre mañana pasado llegarán a Mondoñedo, a mi pueblo. Bueno, pues también esa acogida de hospitalidad al camino. Y somos las asociaciones precisamente en cualquier época, sea tiempos de pandemia, en otros tiempos, quienes estamos en contacto con el día a día, con los peregrinos, con las problemáticas de los trazados, y sin asociaciones pienso que no hubiera habido camino. De hecho, Elías Baliña, el gran impulsor del Camino Norte, y aquí José Joaquín Milans del Bosch, Elías Baliña del Camino Francés, y José Joaquín Milans del Bosch del Camino Norte, pues se metieron a asociaciones, y a través de asociaciones impulsamos los caminos. Por eso pienso que son fundamentales.